Buenas tardes, muchas gracias primeramente por la invitación, a la doctora Cristina Guerrero, quien se puso en contacto conmigo, y a todo el comité organizador. Entonces, eh, el tema que se me invitó es acerca de los síndromes nefrológicos y su referencia temprana. Trataré en cierta medida que esto sea lo más breve posible. La agenda que vamos a tener el día de hoy es un poco amplia porque vamos a abarcar los principales 10 síndromes nefrológicos y es como una embarradita de toda la nefrología. Hablaremos algo de hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, hipertensión, lesión renal aguda, enfermedad renal crónica, algo de tubulopatías, infecciones urinarias, litiasis renal y bueno, finalmente concluiremos en qué momento se debe referir temprano a los pacientes. Como introducción, estos síndromes nefrológicos pues son principalmente diferentes formas de presentación tanto clínica como de laboratorio, por las cuales se van a manifestar principalmente los problemas ya sea de origen renal o en algunas ocasiones son cuestiones secundarias y extrarrenales. Requieren definitivamente un cuidadoso y exhaustivo diagnóstico diferencial y no podemos decir que no se entrelazan entre ellos, es decir, que pueden coincidir simultáneamente, es decir, un paciente que tenga una litiasis y a la vez tiene una infección de vías urinarias y puede tener una lesión renal aguda. Entonces, definitivamente es algo que puede combinarse. Sin más detalles, pues bueno, vamos a hablar un poquito de la hematuria. Si recordamos un poco por términos, la hematuria se refiere por definición a la presencia de más de 2 eritrocitos por campo en el sedimento urinario. Una de las cosas importantes es valorar en qué situaciones se realizó este examen general de orina, si el paciente no acababa de colocarse una sonda urinaria, algún traumatismo, etcétera. La hematuria también tiene aparte la forma de valorarse por medio de una tira reactiva en la cual se detecta el grupo M y por eso nos puede dar falsos positivos, ya que el grupo M no solo lo tiene la hemoglobina, sino también lo puede tener la mioglobina, por ejemplo, en pacientes con rhabdomiólisis, o esta tira nos puede salir positiva si el pH urinario es muy alcalino o tenemos algunos agentes oxidantes. A la vez podemos tener falsos negativos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una alta ingesta de vitamina C, sobre todo ahora con la cuestión viral, ahora la época de invierno, pues definitivamente muchos de nuestros pacientes incrementan el consumo de vitamina C. Y una de las cosas importantes para poder saber que en realidad tenemos una hematuria verdadera, tiene que ser confirmado totalmente por un sedimento urinario, como lo vemos aquí en la imagen en la que podemos observar las células en diana en el campo al microscopio. Una de las cosas importantes que tenemos que definir y sobre todo para el nefrólogo y como médicos internistas es que tenemos que saber este tipo de eritrocitos cómo son. Si tenemos eritrocitos que son isomórficos, es decir, que conservan todavía la forma que tiene el eritrocito en sangre, o si tenemos, o se presentan lo que son eritrocitos dismórficos en los cuales la célula puede tener ciertas rupturas o incluso presencia de estos invaginaciones en las cuales tenemos lo que se conoce lo que son los acantocitos. ¿Por qué es relevante esto? Incluso podemos llegar a observar en algunos pacientes la presencia de cilindros y principalmente cilindros hemáticos. ¿Qué relevancia tiene? Pues principalmente esto nos va a ayudar a diferenciar si tenemos una hematuria de tipo glomerular o extraglomerular. ¿Por qué? Porque el abordaje es diferente. Por clínica, la hematuria glomerular generalmente es un color rojizo, marrón o como se conoce como un color Coca-Cola. Si lo vemos al microscopio, el sedimento urinario, la mayoría de los eritrocitos y aproximadamente lo que está descrito es más del 70% van a ser dismórficos o 5% de acantocitos. Se puede acompañar de algo de proteinuria y de cilindro. En cambio, la hematuria extraglomerular puede ser también de un color rojizo o más rosado. La mayoría de los eritrocitos van a ser normocíticos o isomórficos. Prácticamente no tienen proteinuria o la proteinuria es mínima y tenemos ausencia de cilindros celulares. Se pueden presentar coágulos, por ejemplo, en algunos pacientes con neoplasias y dentro de las etiologías, la hematuria glomerular, pues podemos tener glomerulonefritis primarias y de tipo secundaria. Ahorita vamos a hablar rápidamente un poquito de esto.
tipo vasculitis, nefropatías por IgA, algunas enfermedades de tipo hereditarias como Alport o enfermedad de membrana basal delgada o fina, y alguna hematuria que puede ser idiopática. En cambio, las extraglomerulares, pues bueno, podemos tener enfermedades de tipo vascular, nefritis túbulo-intersticiales, algunas neoplasias de tipo renal o del tracto urinario, problemas quísticos, necrosis de papila, problemas obstructivos, etc. Entonces, de tal forma que una de lo primordial cuando vemos en un paciente que tiene hematuria, después de que corroboramos que no son falsos negativos o falsos positivos, es corroborar si esta es una hematuria de tipo glomerular o no. Brincando, hablando un poquito acerca de la proteinuria, pues sabemos que el riñón tiene cierta cantidad permitida para filtrar proteínas a través del glomérulo. Generalmente son proteínas de bajo peso molecular, de tal forma que si nosotros hacemos una recolección de orina en un paciente que no tenga una afectación renal, podemos encontrar una cantidad de proteína total en orina de menos de 150 miligramos en 24 horas. Y si somos más específicos o buscamos albuminuria, esta tiene que ser no más de 30 miligramos. El resto de las proteínas que se pudieran encontrar fuera de la albúmina y que tengamos como proteínas totales 100 miligramos, por decirlo así, generalmente son proteínas tubulares y esta es la proteína de Tams-Horfall o por algunas proteínas de bajo peso molecular que se filtran a través del glomérulo. De tal forma que al ser este nuestro valor de corte, todo aquel paciente que tenga una proteinuria por arriba de 150 miligramos en 24 horas, hablando de un estudio de proteínas totales, o una albuminuria por arriba de 30 miligramos por 24 horas, se va a considerar que nuestro paciente tiene una proteinuria. Se puede hacer por medio de tiras reactivas. Algunas tiras reactivas son específicas para poder medir albúmina en los pacientes, pero podemos también tener tanto falsos negativos o valores muy bajos si las tiras reactivas no son específicas para albúmina, sino son para proteínas totales. De tal forma que pudiera existir algo que pudiéramos llamar una disociación. Es decir, yo puedo tener en una tira reactiva unas proteínas negativas y cuando yo hago una cuantificación de proteínas en 24 horas me pueden salir las proteínas positivas. Y esto lo que puede ocurrir es que en el paciente principalmente lo que se está detectando es una proteinuria de origen tubular y no una albuminuria que nos hablaría más de un daño a nivel glomerular. La forma de cuantificación que se ha estado utilizando por muchos años es la cuantificación de proteínas en orina de 24 horas, lo cual en cierta medida es algo complicado. Si en algún momento alguien de ustedes lo ha visto con los mismos pacientes o lo ha vivido, el hecho de tener que estar juntando o recolectando la orina de 24 es un serio problema. De tal forma que se han hecho algunas otras medidas como proteinuria por minuto, miligramos decilitro por minuto, o lo más utilizado actualmente y que va muy de la mano con albuminuria en orina de 24 horas es hacer una relación entre las proteínas y la concentración de creatinina en orina, por lo que conocemos como una relación proteinuria-creatinuria o albuminuria-creatinuria. Y estos son valores muy semejantes a si nosotros pidiéramos la orina de 24 horas en nuestro paciente. Es una muestra mucho más sencilla, la primera orina de la mañana, y en una muestra como si fuera un general de orina, solo solicitamos esta relación y podemos obtener un dato. ¿Qué limitantes puede tener estos valores? Pues bueno, depende mucho qué tanta proteinuria tenga nuestro paciente, porque obviamente también hay un límite. Algunas veces esta relación nada más nos pueden decir que es mayor a 2000 y ya no nos dan una cuantificación exacta, sobre todo hablando de síndromes nefróticos. Depende también de la masa muscular de nuestro paciente y en algunas ocasiones vamos a ver que esta proteinuria pudiera tener en relación con el ortostatismo o con el ejercicio físico del paciente cuando se hace previo a la prueba. De tal forma que los valores que se pueden considerar teniendo valores de albuminuria para detectar un daño a nivel del glomérulo
es que lo normal debemos de tener una albuminuria que se encuentre menor a 30, un cociente de albúmina creatinina menor a 30, hablando de miligramos sobre gramo, o menor a 3 si hablamos de miligramos sobre miligramo, milimoles, perdón, cuando hablamos como la creatinina en milimoles, aunque nosotros estamos más acostumbrados a manejarla en gramos que en milimoles, pero muchos de los artículos americanos manejan la concentración en milimoles. Podemos hablar de aquellos pacientes que tengan un incremento, lo que se conocía como microalbuminuria, cuando tenemos estos rangos entre 30 y 300 en 24 horas, una relación entre 30 y 300 en albúmina creatinuria, o entre 3 y 30 hablando en milimoles, y definitivamente una macroalbuminuria cuando la albúmina total la tenemos mayor a 300, o un cociente de albúmina creatinina mayor a 300. De tal forma que nosotros podemos decir que nuestro paciente tiene una proteinuria que corresponde a un incremento en la albúmina. La proteinuria que puede tener nuestro paciente puede ser por varias causas. Podemos hablar de una proteinuria transitoria, y esto puede ser en pacientes con fiebre, durante el embarazo, durante un ejercicio extenuante. Es una proteinuria que cuando nosotros la repetimos ya no la encontramos. Una proteinuria por ortostatismo, en la cual tenemos con los cambios de postura, se presenta esta proteinuria, generalmente es en pacientes jóvenes. Obviamente la proteinuria glomerular, que es una de las que más tenemos que investigar, y que principalmente es albúmina lo que se está eliminando. Proteinuria tubular, en la cual lo vamos a ver en algunas tubulopatías, los pacientes tienen alguna eliminación de aminoácidos o de pequeñas proteínas, en las cuales pueden eliminar, por ejemplo, beta-2 microglobulina cuando se tiene alguna tubulopatía. Una proteinuria que le llamamos por sobrecarga, ejemplo, los pacientes con mieloma múltiple, en la cual tenemos una eliminación importante de las cadenas ligeras, o una proteinuria posrenal, sobre todo en aquellos pacientes que tuvieron algún proceso obstructivo o inflamatorio de la vía urinaria, que transitoriamente pudieran tener una leve proteinuria y que habla de una inflamación a nivel tubular. Yéndonos un poquito más o incrementando los síndromes, vamos a hablar rápidamente del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico, pues sabemos que se define por una proteinuria mayor a 3.5 gramos en 24 horas, tomando en cuenta en el adulto un área de superficie corporal de 1.73 metros cuadrados. Si sacamos el cociente de proteína creatinina, tendría que ser mayor a 3. Y en niños, esta proteinuria, para catalogarla como síndrome nefrótico, tendría que ser mayor a 40 miligramos por hora por metro cuadrado. Generalmente, este síndrome nefrótico se acompaña de hipoalbuminemia, de edema y de trastornos de los lípidos. Si queremos cuantificar no solo las proteínas, sino irnos directo a la albúmina, para poder catalogar síndrome nefrótico, tendría que ser mayor a 2.200 miligramos de albuminuria en 24 horas, o una albúmina creatinina mayor a 2.220 miligramos de albuminuria sobre gramo de creatinina. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues bueno, ya aparte las había mencionado, los pacientes tienen hipoalbuminemia, y en cierta medida es porque tiene una pérdida importante de proteínas, lo cual favorece a una disminución en la presión oncótica y favorece al edema. Esto, a su vez, esta pérdida de proteínas favorece a que el hígado empiece a producir una mayor cantidad de tanto triglicéridos como de moléculas de colesterol. La pérdida de proteínas, entre ellos la antitrombina 3, que nos favorece a la trombosis. Esta pérdida de proteínas también se acompaña de inmunoglobulinas y factores también del complemento, y esta pérdida de inmunoglobulinas es lo que favorece en estos pacientes a un mayor riesgo de procesos infecciosos. La sobrecarga de líquidos se puede acompañar por el hecho de tener una hipertensión arterial, y obviamente cuando en estos pacientes queremos disminuir rápidamente el edema, que es lo que más molesta a estos pacientes, el hecho de tener la hipoalbuminemia, el mayor factor riesgo de trombosis, el uso importante de diuréticos, pues bueno, podemos nosotros mismos favorecer a que este paciente desarrolle una lesión renal aguda. Lo importante cuando evaluamos un síndrome nefrótico también
es poder distinguir si esto es de características primarias o secundarias. Y en esta pequeña tabla podemos ver que cuando pensamos en el síndrome nefrótico, perdón, una de las causas primarias, estamos hablando sobre todo si pensamos en niños, puede ser cambios mínimos y en adultos principalmente glomerulopatía de tipo membranosa o focal y segmentaria o esclerosante y focal como viene aquí en la tabla. Pudiéramos tener algunas otras nefropatías que ya no son tan frecuentes como nefropatía por IgM, lo cual ya no es tanto en el adulto. Y definitivamente cuando pensamos que nuestro paciente tiene un síndrome nefrótico, una de las cosas son descartar todas las patologías que en forma secundaria pueden estar llevando o causando el síndrome nefrótico, entre ellos las enfermedades de tipo sistémicas, enfermedades de tipo reumatológicas y sobre todo si es una mujer joven hablando de lupus, enfermedad mixta del tejido conectivo, problemas de vasculitis, etcétera. No me voy a meter tanto en esto porque es una gran cantidad. Lo mismo enfermedades metabólicas, enfermedades de tipo infecciosas y virales, sobre todo hablar de pacientes con hepatitis, que es otra de las cosas que tendríamos que descartar, sobre todo hepatitis B, algunas neoplasias, fármacos que pudieran estar utilizando nuestros pacientes y que pudieran ser la causa, o algunas otras patologías como pueden ser pacientes ya post-trasplantados, volverse a presentar un síndrome nefrótico, ya sea algo de nuevo o por la patología previa. Entonces, siempre que tengamos un paciente con un síndrome nefrótico, generalmente lo primero que podemos descartar es que si nuestro paciente sea o no diabético, que es una de las principales causas secundarias de un síndrome nefrótico, pero tenemos que hacer un estudio muy completo de nuestro paciente. Hablando del síndrome nefrítico, el síndrome nefrítico se va a caracterizar principalmente por lo que algunos han llamado el síndrome de las 3Hs, tener una hematuria de tipo glomerular, la presencia de hipertensión arterial y la presencia de hiperazoemia o elevación de la urea, de la creatinina o una disminución en la tasa de filtrado glomerular. Algunos de los otros datos que acompañan al síndrome nefrítico, pues obviamente es la oliguria, el edema y una proteinuria que generalmente no es un rango nefrótico, generalmente tenemos proteínas totales por abajo de 2 gramos en nuestros pacientes. De acuerdo a la edad, el síndrome nefrítico pudiera tener diferentes etiologías y generalmente nos catalogan a los pacientes adolescentes y en la infancia, los cuales que son menores de 15 años, pudiera ser la etiología por una glomerulonefritis posinfecciosa o postestreptocócica, algunas enfermedades de tipo genética como membrana basal delgada, o algunos tipos de nefropatías como la nefropatía por IgA, que se puede acompañar de la púrpura también de Schönlein-Stauch. Nefropatía lúpica, que no es tan frecuente que lo encontremos en los pediátricos, pero pudiera observarse. Tenemos el otro rubro de edad que está entre los 15 y 65 años, en los cuales principalmente tendríamos que descartar una nefropatía por IgA y obviamente causas secundarias como puede ser el lupus, algunas enfermedades hereditarias o problemas más agresivos como pueden ser membrano proliferativas o aquellas que se comportan o tienen un comportamiento clínico rápidamente progresivo. Mayores de 65 años sigue presentándose la nefropatía por IgA, pero principalmente también vamos a tener en ellos algo de vasculitis y algunas postinfecciosas. Si quisiéramos comparar entonces algo sobre nefrótico y nefrítico, pues bueno, por la clínica generalmente el síndrome nefrótico tiene una presentación un poco más lenta o progresiva, mientras que el síndrome nefrítico tiene una presentación más abrupta o rápida. El edema es lo que principalmente caracteriza al síndrome nefrótico. La presión sanguínea, generalmente en el síndrome nefrótico no es tan habitual que encontremos hipertensión a menos de que tengamos un gran edema. El síndrome nefrítico es característicamente la presencia de hipertensión
proteinuria es mínima en el síndrome nefrítico, la hematuria es mínima en el síndrome nefrótico, la presencia de cilindros hemáticos lo vamos a encontrar en el síndrome nefrítico, mientras que los cilindros de tipo granulosos van a estar en el síndrome nefrótico. La albúmina sérica va a estar baja en el síndrome nefrótico, mientras que en el síndrome nefrítico la pudiéramos encontrar dentro de rangos normales. Hablando de hipertensión arterial, pues obviamente también la hipertensión arterial tenemos que descartar si es de causa primaria o secundaria. La mayor parte de los pacientes adultos y adultos mayores, la causa de la hipertensión va a ser de origen esencial o primario. Pero en el paciente con alguna enfermedad renal pudiera desarrollarse hipertensión de tipo secundaria, y esta es principalmente originaria en el glomérulo o en los vasos sanguíneos. De tal forma que cuando nosotros pensamos en una hipertensión de tipo secundaria, esta generalmente va a estar acompañada de presencia de proteinuria, de tener alteraciones en el sedimento urinario, dígase presencia de hematuria, y en algunos casos más severos una disminución de la tasa de filtrado glomerular. De tal forma que cuando nosotros vemos la hipertensión, y una disculpa, creo que esto se ve demasiado pequeño, es acerca de las nuevas guías que salieron en este año sobre la hipertensión arterial, y nos habla de cómo manejar esto de la hipertensión. Pero hablando del paciente renal, principalmente más lo que tenemos que descartar es hipertensión secundaria. No me voy a meter mucho en esto porque obviamente hay un tema que van a hablar con gran experiencia sobre hipertensión secundaria, pero sobre todo en el renal tenemos que ver si tenemos un problema parenquimatoso que nos esté causando hipertensión, sobre todo si tenemos una historia familiar o personal de enfermedad renal crónica y acompañado de cambios en el general de orina o disminución en la tasa de filtrado glomerular. Y mucho de lo que nos pudiera ayudar a esto es un ultrasonido renal, en el cual muchos de nuestros pacientes pudieran tener una disminución en el tamaño renal. Y por otro lado, tenemos la estenosis de la arteria renal. En algunos pacientes que sean muy delgados, podemos escuchar soplos en la arteria abdominal o incluso en las renales. Y son pacientes que pueden tener una tasa disminuida del filtrado glomerular, y sobre todo característicamente cuando manejamos un YECA o un ARA2, tenemos una caída abrupta de la tasa de filtrado glomerular, y eso debe de hacernos una llamada de atención de que este paciente pudiera tener una estenosis de la arteria renal. Los estudios de imagen son los que nos van a ayudar. De primera intención, un ultrasonido Doppler de las arterias renales, y finalmente podemos hacer una resonancia, una angioresonancia o una angiografía que nos pueda servir también tanto para diagnóstico como tratamiento. No me voy a meter en las otras patologías. Cuando tenemos una lesión renal aguda, definitivamente, pues esto se define como una caída abrupta de las funciones renales basales que tenía nuestro paciente y todo lo que conlleva el hecho de estas alteraciones. Y de acuerdo a la definición que nos maneja la CADIGO, pues principalmente esta se basa la clasificación de la lesión renal aguda en la disminución del filtrado glomerular. Existen muchas causas que nos pueden llevar a una lesión renal aguda, y en esta gráfica lo podemos ver. Si recordamos, una premisa fisiológica nos dice que para que el riñón funcione adecuadamente, nada debe de obstruir el flujo sanguíneo, nada debe de obstruir el flujo urinario, y la nefrona debe de estar íntegra. Eso va a hacer que fisiológicamente el riñón esté funcionando adecuadamente. De tal forma que aquello que afecte el flujo sanguíneo, estamos hablando, por ejemplo, de los problemas de hipovolemias, fallas cardíacas, síndrome hepatorrenal, problemas de trombosis de las venas renales o de los problemas de las oclusiones de la arteria renal, procesos obstructivos o hablando de algo posrenal, que tumores, litiasis, etcétera, y el poco se puede decir, o la parte más complicada de la lesión renal aguda, es poder diferenciar ahora sí la lesión intrarrenal, que puede ser desde problemas de vasculitis por pequeños vasos, enfermedades glomerulares, una necrosis tubular aguda, una nefritis intersticial o una obstrucción que puede estar ocurriendo a nivel tubular.
De tal forma que, bueno, esta es la clasificación que maneja la CADIGO, distribuyéndonos en 3 estadios la lesión renal aguda de acuerdo a la elevación de la creatinina de nuestro paciente en relación a su creatinina basal. Y otra de las cosas importantes que se toman en cuenta y que no me voy a meter mucho en eso es acerca de la cronología de la lesión renal aguda, de tal forma que en esta gráfica podemos observar en la parte baja los niveles de creatinina sérica y en la parte superior la tasa de filtrado glomerular. En el momento que tenemos un evento agudo, podemos decir que no podemos observar prácticamente la tasa de filtrado glomerular y la creatinina sérica se mantienen estables hasta que pasadas 8 o 48 horas, que viene a ser el periodo de ventana en el cual se eleva la creatinina después de haber sufrido una agresión, tenemos la caída de la tasa de filtrado glomerular y es cuando con nuestros métodos habituales podemos detectar una lesión renal aguda, dígase elevación de la creatinina, dígase elevación de la cistatina C, pero definitivamente actualmente existen ciertos biomarcadores que están intentando detectar la lesión renal aguda previo a una caída de la tasa de filtrado o previo a una elevación de la creatinina sérica. De tal forma que cuando nosotros tenemos un paciente con una lesión renal aguda y que tenemos una creatinina sérica elevada, lo primero que tendríamos que detectar en nuestro paciente es si tenemos una creatinina previa. Eso nos va a decir si nuestro paciente tiene o no un daño renal previo al hecho de la elevación de la creatinina actual. Es decir, si mi paciente ya tenía un daño crónico, que lo vamos a ver un poco más adelante. Si no tengo en realidad una creatinina basal de mi paciente, pues tengo que tratarlo como si esto fuera una lesión renal aguda. Lo más fácil de poder diagnosticar son las lesiones obstructivas, de tal forma que un ultrasonido renal y una buena historia clínica me pueden decir si el paciente súbitamente ha dejado de orinar, si hay dolor suprapúbico, si hay datos de alguna litiasis o algo que nos evidencie un proceso obstructivo, de tal forma que es lo que más rápido pudiéramos diagnosticar o encontrar como etiología. Si definitivamente no hay algo que nos habla de un proceso obstructivo, una de las cosas principales o tendremos que detectar es si esto es una causa prerrenal o si es una causa intrarrenal. Los pacientes que pensamos en una causa prerrenal, aquellos que pudieran tener un cuadro de alguna hipovolemia por algún cuadro de una gastroenteritis, podemos manejar algo de líquidos y ver si responde o no la terapia. Obviamente, en esta respuesta a la terapia tenemos que vigilar la diuresis para evitar sobrecargas de líquidos a los pacientes. Y por otro lado, si nosotros vemos que nuestro paciente pareciera más esto como una causa intrínseca, entonces se nos abre el abanico de posibilidades de lo que está ocurriendo en el paciente. ¿Por qué? Porque podemos hablar de procesos glomerulares, lesiones tubulares agudas, nefritis intersticial, etcétera, que es parte de lo que mencionaba en la diapositiva previa. Y que de acuerdo a esto, tanto el examen general de orina, el sedimento urinario y algunos estudios especiales que mandemos como electrolitos urinarios nos pueden ayudar o dar una idea de qué es lo que está ocurriendo a nivel del riñón. Esto es algo que se puede estar utilizando y que obviamente nos va a ayudar mucho. Definitivamente va a ser la historia clínica y la presentación que pudiera tener nuestro paciente. Los pacientes con daño prerrenal generalmente se presentan hipotensos, ya sea por falla cardíaca, ya sea por falla hepática o por hipovolemia. En cambio, generalmente aquellos pacientes con un daño intrarrenal no se presentan tantos estos síntomas. Y bueno, tenemos algunos estudios de laboratorio que nos pudieran orientar, como la relación BUN-creatinina, el hecho de que una lesión prerrenal prácticamente el sedimento urinario es normal, en cambio en un daño renal podemos encontrar cilindros en los pacientes. La osmolaridad urinaria nos va a ayudar. En el daño prerrenal tenemos osmolaridades urinarias altas, en el daño renal generalmente la osmolaridad se mantiene estable o se mantiene sin una relación con el estado de volumen de nuestro paciente.
El daño prerrenal puede no tener proteinuria o es una proteinuria muy mínima. En cambio, cuando tenemos un daño renal, sí pudiéramos tener mayor grado de proteinuria. Y obviamente otros valores como son la fracción excretada de sodio, la fracción excretada de urea, que nos pueden favorecer si los pacientes tuvieran un daño ya sea prerrenal o intrarrenal. Los biomarcadores nos pudieran ayudar cuando tenemos ya una afectación a nivel renal, dígase ya la cistatina C, el 1 o el NGAL. ¿Y por qué no mencionamos en esta tabla casi lo obstructivo? Porque definitivamente los estudios de imagen son los que nos van a ayudar a descartar, por ejemplo, este proceso obstructivo, que es una hidronefrosis que vemos en este riñón. Hablando de enfermedad renal crónica, la enfermedad renal crónica tiene alteraciones tanto funcionales como estructurales y estas deben de persistir por más de 3 meses. Se pueden acompañar o no de un descenso del filtrado glomerular. Entonces, podemos tener algún paciente, ejemplo, pacientes con riñones poliquísticos, tienen un daño estructural y pueden tener una tasa de filtrado glomerular que se encuentre por arriba de 100 mililitros por minuto o por arriba de 60 mililitros por minuto, y aún así, simplemente por tener el daño estructural, ya deben de ser considerados como enfermos renales crónicos o aquellos pacientes que nacieron con un solo riñón o que se les tuvo que hacer alguna nefrectomía por alguna litiasis, por algún traumatismo. En ese momento el paciente tiene que ser catalogado como enfermo renal crónico. ¿Para qué? Para darle una vigilancia y una evolución en el seguimiento del paciente. La enfermedad renal crónica se cataloga tanto por tasa de filtrado glomerular, que era lo que estábamos más acostumbrados, y en los últimos años, la última clasificación, que tampoco no es nueva, presenta tanto la tasa de filtrado glomerular como la albuminuria, y esto que vemos como un semáforo en lo que estamos acostumbrados mucho a verlo en las cuestiones de cardiología. ¿Y esto por qué? Porque lo que estamos viendo es que es el riesgo cardiovascular. Si recordamos, el paciente con enfermedad renal crónica no muere de uremia. El paciente con enfermedad renal crónica muere de eventos cardiovasculares. Entonces, eso es una de las cosas importantes que se tienen que estar midiendo en el enfermo renal crónico. De tal manera que aquel paciente que tenga un grado de albuminuria muy alto en rangos nefróticos de más de 2.000 miligramos de albúmina por gramo de creatinina, independientemente de la tasa de filtrado glomerular, ustedes se dan cuenta, aunque tenga una tasa de filtrado glomerular que esté por arriba de 90, simplemente por tener esta proteinuria incrementa el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. De tal forma que aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica, debemos obligadamente hacer un cociente albúmina-creatinina y un filtrado glomerular para poder catalogar a nuestros pacientes adecuadamente dentro del estadiaje de la enfermedad renal crónica. Me voy a brincar un poquito esta, ya que tenemos la categoría de enfermedad renal crónica, pues definitivamente tenemos que ver en cada estadio cuáles son nuestros objetivos de tratamiento. No me voy a meter mucho a esto, ya como les han comentado, ustedes van a tener acceso a todo esto para que lo puedan revisar, y al final también voy a poner un link para que tengan acceso y puedan revisar con tranquilidad cada una de estas guías que se encuentran dentro de las guías de práctica clínica de nuestro país. A la vez también tenemos algunos links que aquí les pongo acerca de cuáles son las mejores fórmulas para medir la tasa de filtrado glomerular y también aquellas guías sobre lesión renal aguda o la evaluación incluso de aquellos pacientes que llegan a ser donadores renales, que hay que vigilar también en estos pacientes su función renal a lo largo de su vida. Tubulopatías, pues bueno, las tubulopatías principalmente se puede decir que rara vez tienen una afectación al inicio de la tubulopatía, una afectación a nivel del glomérulo. Prácticamente a un inicio tienen tasas de filtrado normales. Estas generalmente se encuentran o principalmente en niños y que se van, sobre todo pues aquellas que son primarias o hereditarias, pero hay algunas que son adquiridas. Generalmente, ¿cómo lo vamos a encontrar? Son pacientes que tienen problemas electrolíticos, trastornos del sodio, del potasio, del cloro, del calcio,
y que tienen alteraciones a nivel del ácido úrico, del aparato hormona o trastornos ácido-base. El paciente tiene acidosis metabólica, el paciente tiene una alcalosis metabólica y que la mayoría de estos trastornos, como yo les mencionaba, son de tipo hereditario. No me voy a meter lo mismo tanto en esto. Obviamente las tubulopatías pueden ser afectaciones del túbulo proximal. Recordemos que el túbulo proximal es aquel que se encarga de la sección del túbulo que más chambea, es el que más absorbe, tiene que absorber la glucosa, tiene que absorber los aminoácidos, tiene que absorber la mayor parte del sodio, etcétera. Entonces, en estos pacientes, los que tengan el daño a nivel del túbulo proximal, pues vamos a tener problemas como glucosuria renal, cistinuria, una acidosis tubular proximal, podemos tener enfermedad de Dent, y aquí en esta gráfica nos pueden dar los datos clínicos, ya sea en sangre o ya sea en orina, que nos pudieran orientar hacia cierta patología. Lo mismo ocurre a nivel del asa de Henle. En el asa de Henle, principalmente uno de los que se ha conocido es el síndrome de Bartter, y este se comporta como si el paciente constantemente estuviera utilizando diuréticos de asa, en el cual vamos a tener en los pacientes una alcalosis de tipo metabólica. Son pacientes que constantemente por clínica dicen que están tomando líquidos, que están tomando electrolitos, porque es la forma en la que se sienten bien. Y son datos sobre todo en pacientes jóvenes es donde esto se puede presentar. Y otra de las cosas son otras patologías que podemos encontrar tanto en el túbulo distal como en el túbulo colector. De ellas, a lo mejor dentro de las más escuchadas, es la enfermedad de Gitelman, que se comporta como si el paciente siempre estuviera utilizando un diurético de tipo tiacídico, o las acidosis tubulares renales, que en pacientes pediátricos nos causan también problemas en el crecimiento. Y obviamente también cuestiones de poliurias que podemos tener en los pacientes como diabetes insípida por afectaciones en el túbulo colector. Infecciones urinarias, creo que se me hace que ya me estoy pasando el tiempo. Rápidamente, lo único es, para cuando nosotros clasificamos a los pacientes con infecciones de vías urinarias, las guías europeas mencionan que podemos catalogarlas de acuerdo a este acrónimo en aquellos pacientes que tienen o no factor de riesgo conocido, aquellos que tienen factores de riesgo para infecciones recurrentes, por ejemplo, mujeres posmenopáusicas, infecciones urinarias, vida sexual activa, uso de espermicidas, etcétera. Factores de riesgo que puedan ser extra urogenitales, o aquellos pacientes que tengan factores de riesgo nefrológicos, dígase pacientes con riñones poliquísticos, pacientes con reflujo vesicureteral, factores de riesgo urológico que pueden ser corregibles, por ejemplo, procesos litiásicos, procesos de hiperplasia prostática, y aquellos que sería el grado más complicado, pudiéramos decir, son aquellos que tienen alguna patología urológica que no es tan corregible y que para poder manejarse tendría que estar colocada una derivación permanente, dígase un doble J, dígase una sonda urinaria, dígase una nefrostomía, que incrementa el riesgo de infecciones en nuestros pacientes, categorizados como infección u otra clasificación, es si nuestra infección urinaria está complicada o no, si se asocia a un catéter, si es algo recurrente o si definitivamente el paciente tiene un cuadro de datos de respuesta inflamatoria sistémica por sepsis. Medidas generales y preventivas, que esto es un dato importante, algunas de las veces, o si no es que la mayoría de las veces, se nos olvida comentarle a nuestros pacientes y sobre todo a las pacientes de género femenino acerca de los cuidados y medidas generales para evitar infecciones de repetición, ya que es la población que más riesgo tiene de infecciones urinarias repetitivas. Litiasis renal se considera una patología frecuente entre el 5 al 12% de nuestra población, o mejor dicho, de los países industrializados, mencionan que en el transcurso de su vida o antes de los 70 años van a tener una litiasis. Para que ésta se forme existen varias etapas. Una es la sobresaturación del cristal en la orina, posteriormente la germinación de ese cristal, se van incrementando el aumento de partículas y finalmente se forma un núcleo, y de ahí es donde va a empezar
la mayor formación o el crecimiento del lito y que pueda ser, se puede formar ya sea a nivel del túbulo o en la pared de la papila o alojarse en la vía urinaria. Por frecuencia principalmente son hechos de oxalato de calcio, de fosfato cálcico como segunda opción. Y bueno, en esta imagen podemos ver algunas de las etiologías, es decir, algunos pacientes que pudieran tener alguna tubulopatía, obviamente van a tener, se les va a favorecer a que puedan tener cierto tipo de litiasis. Aquí volvemos a ver que estas patologías pueden ir combinadas y algunos datos radiológicos, radiografías simples que nos pueden dar una idea de qué tipo de litiasis pudieran tener, incluso algunas litiasis que tienen que ver con el uso de algunos medicamentos. Importante dentro del estudio de la litiasis que tenemos que hacer, pues medir cuáles son los valores de referencia que debe de estar eliminando adecuada o debe de eliminar nuestro paciente y de esa forma podemos detectar qué tipo de litiasis pudiera ser nuestro paciente. Y aquí les muestro tanto los valores en adultos como en niños. Recomendaciones dietéticas en general para nuestros pacientes. Y también aquí un poco acerca de, dependiendo del hito, pues qué es lo que les pudiéramos dar de tratamiento. Generalmente los más frecuentes, como son oxalato de calcio, podemos manejar algo de tiazida si el paciente tolera algunos de los efectos secundarios de estos medicamentos o algo de citrato de potasio. Y bueno, finalmente ya para concluir, porque es importante definitivamente estar en contacto con el médico nefrólogo si fuera necesario. Uno de los objetivos principales es de por qué debe tener una referencia temprana, es sobre todo para detectar o identificar la etiología de la enfermedad renal crónica, es decir, aquel paciente que no es diabético, no es hipertenso y tiene una enfermedad renal y no sabemos cuál es el origen, podemos hacerle ciertos estudios o incluso a veces en algunos pacientes hasta valorar biopsia de riñón para ver cuál es la etiología, porque de eso va a depender el pronóstico y sobre todo pensando a futuro en un paciente que pueda ser trasplantable. Otra de las cosas es un manejo conjunto para disminuir la progresión del daño renal. El paciente que persiste la proteinuria a pesar de que se ha estado, su diabetes está controlada, su presión está controlada, pues bueno, probablemente ese paciente pudiera tener una glomerulopatía agregada al problema. Prevenir obviamente y tratar las complicaciones asociadas a la progresión de la enfermedad renal, aquel paciente que pueda persistir con una acidosis metabólica o problemas de anemia, y obviamente iniciar una terapia de reemplazo renal en forma temprana. Temprana no me refiero que no tenga una indicación, sino que el paciente vaya digiriendo el momento en el cual tiene que iniciar una terapia de sustitución. Lamentablemente en nuestro país la mayoría de los pacientes, y esto ocurre en todas las instituciones, tanto privadas como públicas, la mayoría de nuestros pacientes llegan en síndrome urémico. Y de ahí el hecho de luchar contra iniciar una terapia de sustitución que va a tener que seguir por un tiempo en lo que se hace un puente a un trasplante, si es que es candidato a este, lo ideal es estarlo manejando en conjunto, tanto nefrólogo, nutrición, el médico internista, el psicólogo o incluso el psiquiatra si fuera necesario. Cuidados paliativos si fuera un paciente que vamos a manejar una medida paliativa o incluso también pacientes añosos, obviamente el apoyo con geriatría también es sumamente importante. Entonces, lo que se ha mencionado y de acuerdo a las guías es cuando yo puedo pedir un apoyo por parte de nefrología, cuando yo tengo un paciente que estaba su función renal estable y tiene una caída abrupta de la tasa de filtrado glomerular. Recordemos que en promedio debe ser 1 mililitro minuto, lo que se pierde por año en los pacientes en función renal. Y si de una consulta a otra mi paciente perdió 10 mililitros minuto, que lo debió de haber perdido en 10 años, pues definitivamente es algo que llama la atención qué está ocurriendo en ese riñón. Cuando progresa la enfermedad renal, cuando tenemos tasas de filtrado glomerular por abajo de 30 o una albuminuria que no se puede controlar, presencia de cilindros hemáticos o más de 20 eritrocitos por campo, pacientes que tienen una hipertensión refractaria a tratamiento con origen por enfermedad renal crónica,
cuando persisten las alteraciones a nivel del potasio o si tenemos alguna nefrolitiasis recurrente. Es algo muy rápido, definitivamente quería abarcar un poquito todo esto y es un tema muy extenso. Les recuerdo, cada año en el mes de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón, esto con la finalidad de frenar esta, pues prácticamente pandemia que tenemos de la enfermedad renal y dar a conocer que el paciente, aunque tenga enfermedad renal, puede tener calidad de vida siempre y cuando tenga un adecuado tratamiento multidisciplinario. Les doy muchas gracias por la invitación y también les dejo ahí el QR si lo quieren escanear, pueden tener acceso directamente a esta presentación. Gracias.